Estamos en el ombligo del mundo, capital arqueológica de Sudamérica, Cusco, una ciudad milenaria, que todavía seguimos manteniendo esa historia viva de los incas. Nuestra ciudad, nosotros estábamos arrastrando las taras de nuestros antepasados, de que a veces eran violentos. Hemos sido formados, ¿no? En esa cultura todavía con mucha agresividad. Y lógicamente esto, digamos, también se traslada, se vive dentro de las instituciones educativas porque es el reflejo, digamos, del hogar, de las calles. Lastimosamente estamos acá, por lo menos en una sociedad que carece demasiado de respeto, amor, comprensión. Hay muchos retos que tenemos que cumplir, como por ejemplo el abuso, el maltrato, el racismo, el bullying entre compañeros, el maltrato de una persona a otra persona con discapacidad. Los estudiantes a la incertidumbre se enfrentan, digamos, en estos tiempos, ¿no? Y consideramos de que es necesario que los muchachos puedan prepararse convenientemente, donde si no se revierte esta situación, digamos, en el desequilibrio de nuestro planeta, a una convivencia mejor entre las naciones, si no aportamos desde lo personal, definitivamente vamos a terminar extinguiendo nuestra especie humana. Ante todo, buen día con todos los presentes. El día de hoy, nosotros como líderes estudiantiles nos hemos reunido debido a que tenemos una problemática en común. Podemos ver diversos casos de bullying en cada uno de nuestros colegios o la rivalidad entre alumnos, compañeros de clase y colegio. Por ello, nosotros estamos organizando la tercera Convención para la Paz. Sus dificultades serían de todos los jóvenes de nuestra institución educativa, a la violencia que hay dentro de nosotros, ¿no? Ya ha habido varios casos respecto a mi institución educativa, donde han habido hasta asesinatos, se podría decir. Uno de nuestros estudiantes fue atacado por otro estudiante de otro colegio. El director convocó al director de ese colegio, a otras autoridades y concertaron, pues nació la idea de realizar la Convención para la Paz. Escolares 2019, trabajando por la paz. Entendemos que esto se forja debido a los altos índices de violencia en varios centros educativos. Creo que para nadie, para ninguno de nosotros es verdad de que la violencia en nuestro país es bastante notorio en estos últimos tiempos. Eso también se vive en nuestra región y lógicamente eso también se traslada, digamos, a nuestras instituciones educativas. En ese sentido no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Nuestro sistema educativo, a veces pensamos de que son medidas reactivas y también eso apuesta, digamos, de una u otra manera el Ministerio de Educación, es, digamos, una labor preventiva, una labor proactiva, ¿no? Albergamos cerca de 4.000 estudiantes, ¿no? Entonces, es una tarea muy ardua. Tenemos muchos proyectos para evitar la no violencia. Entonces, tenemos una gran responsabilidad en formar personas con corazón, con mucha inteligencia, en el mundo que nos toca hoy. A mí un compañero me ofende, tengo que perdonarlo, porque si yo no voy a salir yo de ese dolor, de ese sufrimiento que está en nuestro corazón. Y aquí el rol que cumplo es una labor que este año, el año pasado, la región policial Cusco ha implantado este programa preventivo que se llama Promotores Policiales. Y este año he sido asignado yo para la institución educativa Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso de la Vega. Justamente porque ya se entendía de que no había un trabajo efectivo dentro de los colegios. Se presentaban problemas de conductas antisociales. Hemos encontrado droga, alcoholismo, violencia familiar, maltrato físico-psicológico, de bajo rendimiento de escolares.
a veces son violentos porque vienen desde a veces de hogares disfuncionales, vienen de hogares violentos. Entonces, a veces ellos en sí prácticamente no tienen la culpa, sino sus progenitores, porque delante de ellos hay violencia o ellos son víctimas de violencia. La sociedad que vamos a tener es aquella que seamos capaces de forjar todos juntos. Bienvenidos a esta tercera convención. Muy buenos días. Gracias. En estos tiempos donde el respeto se ha perdido, es en este tiempo donde tiene que resurgir el summa causa. Este proyecto tiene como principio el summa causa, que en quechua es el buen vivir. El buen vivir no solamente entre seres humanos, sino es el buen vivir significa buscar el equilibrio con todo lo que existe en nuestro alrededor. Empezando de nosotros mismos, no habrá espacio para el odio, para la violencia, para la discordia, para el resentimiento, para el envidia. Tener la responsabilidad de construir y de llevar a tantos estudiantes bajo mi cargo no es siempre fácil. A veces, entonces me encontraba en un momento un poco debilitado, vamos a decirlo, cuando conocí el trabajo que se viene haciendo desde la Fundación Prem Rawat, y escucharle a Prem Rawat para mí ha sido no solamente gratificante, sino me ha empoderado a tal punto de decir, tengo que seguir trabajando, ¿no? Sería muy importante que la Dirección Regional de Educación Cusco considere como una alternativa el programa de educación para la paz de la Fundación Prem Rawat. De esa manera todos los alumnos pueden beneficiarse y estarán preparados para la vida cuando termine la escuela. Muchas veces, como dicen los diferentes vídeos, el embajador de la paz nos dice siempre que el ser humano está en búsqueda de la paz sin saber que está en nuestro mundo interior. Entonces, hacemos lo posible durante las sesiones de clase, en nuestras relaciones interpersonales, de poner en acción, en práctica, lo aprendido. Esos son valores fundamentales, el amor, la paz, la apreciación. Y bueno, hemos tenido la alegría de contar con el proyecto Educación para la Paz de Prem Rawat. Yo quería insertar este tema de la sana convivencia y no tenía una idea cómo, no tenía las herramientas, los materiales. ¿Les gusta ver estos videos? Sí. ¿Por qué? Levantando la mano y todos escuchamos, a ver. El amor. Las diferentes semillas de la vida. Semilla del amor, de la dicha, de la duda, de la bondad. Perdón. Tenemos que elegir una semilla. ¿Para qué? Para poder plantarla. Para plantarla. ¿Qué va a pasar luego? Hay que nutrirlas. ¿Qué va a hacer? Hay que ayudarlas a crecer. Did you sow the seed of love? Love is a feeling that not only makes the one who feels this feeling, makes them feel good, but all those, not just one, but all those who are around also begin to feel this feeling. There's a saying, the world loves a lover. Nurture in your life kindness, and you will be rewarded with the gift of kindness. Entonces hemos estado viendo esos videos con los chicos, haciendo reflexión y luego plasmándolo a través de las diferentes técnicas que hay en el arte. Mi dibujo
rojo representa los 3 árboles, que es la comprensión, la esperanza y la paz. Que cada uno da su fruto, que es el amor. La paz está entre nosotros, como dijo Prem, y depende de cada uno, y entonces nada, esto de la paz es para todos, no solo para uno, no solo para la víctima, sino también para el agresor, porque el agresor es una víctima de uno mismo. Había un video en el cual dijo que debíamos vivir el presente. Yo normalmente quería salir del colegio y empezar a hacer mi vida, pero me di cuenta de que debía aprovechar el tiempo que estoy en el colegio. Es mi último año en el colegio, no voy a volver a vivir esto. Y pues es el presente y yo quiero vivirlo con todo. Si queremos tener menor porcentaje de violencia en las escuelas, deberíamos de actuar antes de que suceda una tragedia. El taller de educación para la paz es una buena alternativa. Cada vez que, por ejemplo, prendo la radio o la TV, lo único que veo son conflictos, en allá no hay paz, y me gustaría que la comunidad entienda de lo muy hermoso que es la paz. El impacto positivo que tuvo en mí fue que hizo que cambiara mi forma de pensar sobre la vida, ya que la paz es un anhelo que viene desde el corazón de todos, y está en todos, y ese deseo nunca va a morir hasta que lo logremos. Lo que he aprendido yo del programa para educación para la paz ha sido muy interesante, ya que ahí nos dan, por decir, unas pautas para poder llegar a la paz, conseguir algo que todo el mundo quiere. Reciban ustedes el saludo de la institución tutelar del Estado, la gloriosa Policía Nacional del Perú, también presentes para decirles que nosotros queremos la paz. Welcome to the Peace Education Program. Today's theme is Understanding. Ese programa para la paz es muy importante para el mundo porque vemos que a diario está habiendo violencia, vemos que están destruyendo nuestra naturaleza, pero con esos videos, con esas charlas, vamos a mejorar. If you can bring someone from darkness to light, then do so. But if you cannot bring them from darkness to light, at least don't turn off whatever light is lit in their little room. Why is this important? It is important because this is your nature. This is your true nature. Because you are the source of a tremendous amount of good. You are the source of a tremendous amount of hope. You are the source of a tremendous amount of clarity. And yes, indeed, you are the source of a tremendous amount of peace. Como hemos visto en todos los videos, hay que fortalecer nuestra autoestima, nuestra aceptación, nuestra comprensión, para así poder ir a nuestros colegios con esas ganas de ayudar, con esas ganas de protegerlos. La Policía Nacional hemos aprendido que la mejor manera de enseñar es bajo una cultura de paz. Ya este enfoque de la represión o de la fuerza, este enfoque ha cambiado. Más imagínense que yo me encuentre personalmente mal, sin tener estos valores o estas capacitaciones, a enfrentarme a un caso de violencia en el colegio. ¿Qué podría decirle yo? No tendría de repente la moral para decirle algo, pero sin embargo, fortaleciendo acá mis valores, mis virtudes, puedo ir a un niño a abrazarlo, a decirle todo va a estar bien, a brindarle una clase de salida que de repente no lo tiene en su casa y en el colegio nos ven como ejemplo, ¿no? Entonces, ayudarlos a ellos. Y como dicen, educando a los niños de ahora para no castigar a los hombres del futuro. Tienen a todos sus promotores de sus colegios y para ello les quiero pedir para nosotros unos fuertes aplausos y para ustedes.
El programa de educación de La Paz es la base que está fundamentando todo esto. Todas las instituciones educativas deberían promover esto, deberían promover porque así los alumnos y los chicos vivirían en un mejor ambiente, en un mejor sistema de educación, serían mejores personas. Y bueno, así como a mí me ha cambiado un poco, bueno, no un poco, me ha cambiado totalmente, rotundamente. Mis experiencias en este programa fueron bien hermosas, divertidas, maravillosas, ¿no? No tendría palabras como describirlo. La Paz trata de sincronizarse con tu vida, con el sentido de tu vida. ¿Para qué has venido a este mundo? No solamente es estar en paz con todos, sino también sentir esa paz en nosotros. Este programa, a mi punto de vista, es fundamental porque la población se está olvidando de lo más esencial, que es la persona. Creo que es responsabilidad de todas las personas, de todas las organizaciones, de todas las autoridades, de todos los gobernantes, hacer a dónde, digamos, se encamina la humanidad. Entonces, con esta semilla que estamos sembrando, esperamos de que sí es posible construir un mundo mejor.